Buenos días a todas y a todos, a los representantes y las representantes permanentes y las delegaciones de cada uno de los Estados miembros de la OEA. Verificamos con la Secretaría si tenemos quórum. Lo tenemos. Entonces, verificado el quórum por la Secretaría, declaro abierta la presente sesión extraordinaria del Consejo Permanente convocada en función de lo dispuesto en el literal B del artículo 37 del reglamento, a solicitud de la Misión Permanente de Guatemala, mediante nota distribuida como documento CP/INF 10728/25, con el objetivo, cito, de analizar las graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala. Con este propósito, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del referido reglamento, someto a consideración del Consejo Permanente el proyecto de orden del día, tal como figura en el documento CP/OD-2568/2. De no haber observaciones, procedemos a su aprobación. Antes de proceder, deseo expresar en nombre del Consejo Permanente nuestra más sincera condolencia y sentimiento de solidaridad a las delegaciones de Jamaica, Haití, Panamá y la República Dominicana y toda la zona del Caribe que se ha visto afectada, así como los gobiernos y pueblos de estos Estados miembros por las lamentables pérdidas de vidas humanas y los daños ocasionados por el paso del huracán Melissa. El Consejo Permanente hace llegar su apoyo y acompaña a estas naciones hermanas en estos difíciles y dolorosos momentos. En otro orden de ideas y en señal de la especial consideración que merece la intervención del señor Canciller de la República de Guatemala, que nos acompaña el día de hoy, me permito solicitar la anuencia de las delegaciones para aplicar, de ser necesario, una dispensa excepcional al tiempo máximo de intervención previsto en el artículo 46 del reglamento, conforme a la facultad que este artículo confiere para casos particulares. Asimismo, a solicitud de las delegaciones de República Dominicana y de Antigua y Barbuda, consulto al Consejo Permanente si concede una dispensa similar, de ser necesario, respecto de las intervenciones del señor Canciller de la República Dominicana, quien nos acompaña de manera virtual en esta sesión, así como del embajador Sanders, representante permanente de Antigua y Barbuda. De no haber objeciones, queda acordado. Vamos al siguiente punto del orden. A continuación, y para la consideración del siguiente punto del orden del día, me complace saludar y dar la más cordial bienvenida a su excelencia, el señor embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala. Excelencia, bienvenido nuevamente al Consejo Permanente de la OEA. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor presidente del Consejo Permanente, embajador Tomás Pascual, señor secretario general, señora secretaria general adjunta, honorables representantes de los Estados miembros y delegados. Tengo el honor de dirigirme a este Consejo Permanente en nombre del Gobierno de la República de Guatemala y del señor presidente Bernardo Arévalo de León. Agradezco profundamente la oportuna convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo, solicitada por mi país para exponer la grave situación que se enfrenta en la nación y que amenaza la estabilidad institucional, la vigencia del orden constitucional y la continuidad del proceso democrático. En los últimos días se han realizado una serie de actuaciones arbitrarias e ilegítimas por parte de operadores del sistema de justicia, de jueces y del Ministerio Público, orientadas a distorsionar los resultados de las elecciones generales del 2023, a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas y a forzar la destitución de autoridades legítimamente electas por el pueblo guatemalteco, incluyendo diputadas, diputados, alcaldes, la vicepresidenta y el propio presidente de la República. El gobierno de Guatemala,
manifiesta su profunda preocupación ante las resoluciones dictadas el 24 de octubre del año 25 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, mediante las cuales se pretendió declarar la supuesta nulidad absoluta, entre comillas, de la inscripción del partido político Movimiento Semilla, pese a que el proceso electoral del 2023 fue legalmente concluido y oficializado por el Tribunal Supremo Electoral mediante el Decreto 5/2023. Estas acciones han sido declaradas improcedentes por la Corte de Constitucionalidad el día de ayer, resolviendo con lugar la acción constitucional de amparo planteada para la debida ejecución de la sentencia que la misma Corte había emitido el 14 de diciembre del año 23. En ese sentido, se advierte al juez para que, entre comillas, en sus decisiones se abstenga de contravenir las disposiciones constitucionales o legales, en especial aquellas normas sobre las que descansa el sistema electoral democrático, republicano, representativo del Estado, ello tomando en consideración que actualmente los resultados del proceso electoral son inalterables, cierro comillas. Más aún, la sentencia de la Corte advierte al juez que se abstenga de incurrir en actos que pudieran caer en el delito de prevaricato, ya que considera que actuó fuera de su competencia amenazando el orden constitucional. Advertimos que la sentencia de la Corte de Constitucionalidad detiene este reciente riesgo al orden democrático. Estas acciones constituyen una reiterada amenaza al orden constitucional y vulneran los principios de supremacía constitucional, independencia del Tribunal Supremo Electoral y de la separación de poderes. Además, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, en conferencia de prensa, declaró que los cargos electos no pueden anularse, ya que los resultados del año 2023 están ratificados. Sostuvo que los cargos obtenidos por elección popular no podían ser anulados, ya que fueron validados por la Corte de Constitucionalidad y por la Corte Suprema de Justicia, por lo que aseveró que el proceso electoral concluyó legalmente y no podía revertirse. Al mismo tiempo, resaltamos las reacciones positivas de la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, pero nos preocupa el peligro constante que plantean las acciones del Ministerio Público y de juzgados cooptados, como el que ya mencioné, que tienen como objetivo crear una crisis política y jugar a un proceso de desestabilización del gobierno. Son de gran preocupación estas acciones. Como ejemplo, están los señalamientos espurios e inventados hechos contra el gobierno por parte del Ministerio Público dentro del caso denominado Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS, en el que se le vincula con supuestos negocios ilícitos haciendo acusaciones absolutamente irresponsables. El Ministerio Público de Consuelo Porras mantiene abiertas 24 investigaciones por supuestos actos de corrupción en ministerios del gobierno del presidente Arévalo. Sin embargo, esa misma institución no ha mostrado avances en los más de 300 denuncias presentadas por el Ejecutivo contra la administración anterior. Esta contradicción pone en tela de juicio el papel del Ministerio Público, que actúa con sesgo político y utiliza su poder con el fin de desgastar a la actual administración. Ayer mismo fue presentada otra acusación infundada en contra del presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera. Los hechos recientes configuran un intento grave de debilitar la institucionalidad democrática mediante el uso del derecho penal como herramienta de persecución política, dirigida contra funcionarios y funcionarias públicas, personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, líderes sociales y autoridades indígenas, con el propósito de revertir nombramientos de autoridades legítimamente electas y de obstaculizar el cambio de autoridades de justicia previsto para el próximo año. Tal situación representa una amenaza directa a los principios consagrados en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, en particular aquellos relativos a la defensa del orden constitucional, la independencia de los poderes del Estado y la celebración de procesos electorales libres, justos y transparentes. En ese contexto, la noche del domingo 26 de octubre pasado, el presidente Arévalo, en cadena nacional, denunció las acciones promovidas por un grupo considerado criminal por el Ejecutivo, que, abro comillas, busca perpetuar la impunidad al ver su poder y su patrimonio mal habido amenazado por la justicia,
y que capturó las instituciones del Estado, cierro comillas, sometiendo a la cárcel, la tortura y el exilio a fiscales, operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso líderes indígenas. En su discurso del domingo pasado, el presidente mencionó 2 casos relevantes de personas que se encuentran en prisión. Uno de ellos es el señor Luis Pacheco, viceministro de Desarrollo Sostenible y representante indígena que lideró las protestas en el 2023, así como José Rubén Zamora, un destacado periodista premiado internacionalmente. Recordamos que desde el año 2023, este Consejo Permanente y la Secretaría General de la OEA han acompañado de manera constante los esfuerzos por fortalecer la democracia y han señalado con preocupación los abusos cometidos por actores del sistema de justicia que intentaron revertir los resultados electorales y socavar la voluntad popular. Este acompañamiento internacional ha sido esencial para mantener la democracia. Cabe destacar que el gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Colombia y el Reino Unido han impuesto sanciones a la fiscal general, a su círculo más cercano y a jueces responsables de resoluciones infundadas, lo que evidencia la preocupación compartida de la comunidad internacional frente a los intentos de revertir los resultados electorales y promover la impunidad en casos de gran corrupción. Asimismo, los informes de la misión electoral del año 2023 y de la misión especial de observación de la elección de autoridades judiciales dan cuenta de los persistentes intentos por desestabilizar la democracia en Guatemala y alertan sobre la instrumentalización del Poder Judicial como mecanismo de presión política, con el fin de inhibir la postulación de candidatos idóneos y de intimidar a los miembros de las entidades encargadas de evaluar los expedientes. En ese marco, deseo recordar que durante la visita in loco realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio del año pasado, se formularon observaciones que expresaron la preocupación por el conjunto de acciones e interferencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público, avaladas por el Poder Judicial, que amenazan con anular la voluntad expresada en las urnas. Reconocemos el compromiso e importancia de los procesos que vienen y por eso estamos llamando la atención de este Consejo Permanente a los intentos de promover un golpe de Estado técnico en Guatemala bajo el asedio de la guerra legal o lawfare. Esto que estamos viviendo es un uso abusivo de las instancias judiciales, arropándose bajo una aparente legalidad. Ninguna institución está por encima de la voluntad popular y por ello condenamos el uso del lawfare como herramienta para deslegitimar gobiernos electos. En este contexto, el Gobierno de Guatemala agradece el comunicado de la Secretaría General de la OEA en el que se expresa preocupación por los acontecimientos recientes en el país y se reafirma la importancia de preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas con base en la Constitución y el Estado de Derecho, así como el respeto a la voluntad del pueblo guatemalteco que en las elecciones del año 2023, conforme a la observación electoral de la OEA, eligió libre y legítimamente al presidente Arévalo. El Gobierno de Guatemala valora el llamado de la Secretaría General a todos los actores nacionales para mantener la estabilidad y el diálogo institucional y reitera su disposición de continuar trabajando con esta organización en el fortalecimiento de la democracia, la transparencia y la justicia. Agradecemos también los pronunciamientos que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y países amigos han emitido en apoyo al orden democrático en mi país. Este respaldo solidario constituye una muestra clara del compromiso regional con la preservación de la institucionalidad, la voluntad popular y los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, enviando un mensaje contundente frente a cualquier intento de socavar la democracia en nuestro país. El Gobierno de Guatemala reafirma su compromiso irrestricto con la democracia, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Nuestro país ha iniciado un proceso profundo de recuperación institucional en el marco del respeto a la ley y a la voluntad soberana del pueblo guatemalteco. Meses atrás, Guatemala solicitó a la OEA el envío de una misión especial para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, cuya tarea principal consiste en acompañar los procesos de elección
de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, de la Fiscalía General del Ministerio Público, así como del Contralor General de Cuentas, procesos previstos para el próximo año, con el objetivo de asegurar procedimientos transparentes, participativos y acordes con los principios democráticos y el Estado de Derecho. Esperamos que este Consejo Permanente pueda respaldar y darle acompañamiento al trabajo de esta misión especial. En este marco, destacamos la importancia de que la Organización de los Estados Americanos y cada uno de los Estados miembros continúe acompañando al pueblo y gobierno de Guatemala en la defensa de la democracia, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos. Las elecciones del año próximo, 2026, de distintas autoridades, como ya mencioné, magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Constitucionalidad, el fiscal, el contralor, autoridades de la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Nacional, entre otros cargos, son cruciales y representan una oportunidad para recuperar las instituciones que continúan bajo influencia de grupos corruptos. En 1926 nos vamos a jugar la democracia del país y tenemos la responsabilidad de asegurar que estas elecciones respondan a los intereses de la ciudadanía y no del sistema y mafias enquistadas. La defensa de la democracia guatemalteca es hoy una causa hemisférica. Guatemala confía en la solidaridad de los Estados miembros de esta organización para garantizar que la voluntad soberana del pueblo, la justicia y la libertad prevalezcan sobre los intentos de autoritarismo e impunidad. Como lo señaló el presidente en sus recientes declaraciones, desde nuestra perspectiva lo que está en juego no es la actual administración o la permanencia de un partido político. Lo que está en juego es el cimiento de la democracia, el respeto a la voluntad soberana del pueblo, la oportunidad de dejar atrás el régimen de corrupción que mi país ha sufrido durante décadas y construir esa nación que los buenos guatemaltecos anhelamos ser. Una Guatemala que reconozca la dignidad de todas las personas y nos permita así bienestar en democracia, en libertad y con transparencia. Bajo ese espíritu, presentaremos un proyecto de declaración que refleje los temas abordados en esta sesión. Este documento busca reafirmar el compromiso de nuestros estados con la preservación del ordenamiento constitucional y democrático en Guatemala. El texto será compartido oportunamente con las delegaciones e invitamos a los estados miembros a sumar su respaldo con miras a su adopción en la próxima sesión ordinaria de este Consejo, programada para el 5 de noviembre del presente año. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Excelencia, por su presentación y por poner a consideración de este Consejo Permanente la información que nos ha compartido, sobre la cual se ha tomado debida nota. A continuación, ofrezco el uso de la palabra a las delegaciones que deseen referirse al tema que nos convoca. Con este propósito y con la venia de las delegaciones, me complace saludar y ofrecer el uso de la palabra en primer lugar a Su Excelencia el señor Roberto Álvarez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, quien nos acompaña mediante la virtualidad. Si está todo ok, Excelencia, bienvenido nuevamente al Consejo Permanente. Tiene usted el uso de la palabra. Embajador Tomás Pascual, presidente del Consejo Permanente, embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, señor Albert Randín, secretario general, señora Laura Gil, secretaria general adjunto, distinguidos representantes, observadores permanentes. En primer lugar, quiero agradecer las palabras de solidaridad manifestadas por el señor presidente del Consejo en relación a las pérdidas de vidas y daños materiales ocurridas recientemente por el fenómeno creado por el huracán Melissa. Asimismo, queremos hacer extensivas nuestra solidaridad, esas palabras, a los países como Haití, Jamaica y otros que han sido también afectados terriblemente por este fenómeno atmosférico. El gobierno dominicano acude a esta sesión para expresar de la manera más firme y su solidaridad con el pueblo guatemalteco
y su respaldo al presidente Bernardo Arévalo, legítimo ganador de las elecciones generales de agosto de 2023, comicios reconocidos por misiones de observación electoral como libres, justas y transparentes. Reconocemos y agradecemos la presencia del canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado y agradecemos el informe que nos acaba de ofrecer sobre la situación actual. Nos sumamos a los esfuerzos de los Estados miembros y de la Secretaría General para continuar a Guatemala en un proceso democrático, pacífico y respetuoso del orden constitucional, con pleno apego al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Pretender, mediante acciones judiciales declaradas ya ilegales y ilegítimas, como nos ha informado el canciller, pretender proclamar vacantes la presidencia y la vicepresidencia de la República, así como otros cargos de elección popular, constituye una vulneración de la soberanía del pueblo guatemalteco y de los principios esenciales consagrados en la Carta Democrática Interamericana. Como ha señalado oportunamente el presidente Luis Abinader, ningún poder del Estado puede imponerse sobre la legitimidad que emana de la voluntad popular libremente expresada. Por ello, y como ya ha sucedido en otros casos en la región, nuestro país no reconocería un gobierno de facto que surja de una ruptura del orden constitucional. El gobierno dominicano considera que la Carta Democrática Interamericana es más que un texto jurídico, es una promesa colectiva de solidaridad activa para preservar, defender y fortalecer la democracia. Esa promesa se honra no solo con pronunciamientos, sino mediante acciones oportunas y firmes en el marco de sus mecanismos. En ese sentido, respaldamos los esfuerzos del secretario general y del Consejo Permanente y alentamos un acompañamiento interamericano que, a solicitud del gobierno de Guatemala, contribuya a encauzar la situación conforme a su Constitución y la Carta Democrática Interamericana. Recordemos las palabras de Octavio Paz, quien aseguró que sin democracia la libertad es una quimera. Señor presidente, el pueblo guatemalteco ha dado repetidas muestras de madurez cívica y determinación para defender su democracia. Ese ejemplo confirma que los pueblos de las Américas aspiran a vivir con libertad, justicia, instituciones transparentes y gobiernos legítimos. La comunidad hemisférica no puede ni debe permanecer indiferente ante intentos de quebrantar la institucionalidad en Guatemala o en cualquier otro país del continente. En consecuencia, debemos apoyarnos en todas las herramientas que tanto la Carta de la OEA como la Carta Democrática Interamericana ponen en las manos de nuestra organización para apoyar al gobierno de Guatemala en la defensa de la democracia en esta hora crítica. No basta con expresar preocupación, corresponde actuar con firmeza y rapidez dentro del derecho interamericano. La legitimidad que emana del voto libre y soberano es sagrada. Defenderla es un deber jurídico, político y moral. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana por su intervención. A continuación, también considerado dentro de la dispensa, tiene el uso de la palabra el representante permanente de Antigua y Barbuda. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera saludar al ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala. Es un placer verlo aquí, aunque
Es una pena que estas circunstancias sean las que requieran su presencia. Señor presidente, hace 2 años tuve el honor de servir donde está usted como presidente de este consejo. En ese momento, propuse que autorizáramos al entonces secretario general a acompañar las elecciones de Guatemala de 2023 en el marco de la Carta Democrática Interamericana. El gobierno de Guatemala estuvo de acuerdo. Esa decisión conjunta convirtió a la OEA en un socio de la democracia en una hora difícil. En cumplimiento de ese mandato, viajé 2 veces a Guatemala. En diciembre de 2023 me reuní con el presidente Yamatei, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral y el presidente electo Bernardo Arévalo. El gobierno otorgó su consentimiento por escrito, conforme al artículo 18 de la Carta Democrática, para que la OEA continuara acompañando el proceso. En enero de 2024, regresé con 4 colegas embajadores, el embajador de Brasil, México y El Salvador. Los 3 de ellos están aquí hoy. Fuimos para presenciar la transferencia pacífica de poder al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karine Herrera. Esa transición fue certificada por el Tribunal Supremo Electoral, respaldada por la Corte de Constitucionalidad y celebrada en todo el hemisferio. En ese momento, la Corte de Constitucionalidad estableció 3 principios claros. Primero, que una vez estuviesen certificados los resultados electorales, ninguna autoridad podía suspender un partido político ni alterar esos resultados. En segundo lugar, todo funcionario que intentase hacerlo incurriría en responsabilidad civil y penal. En tercer lugar, no existía ruptura constitucional en Guatemala. Los hechos recientes han puesto a prueba estos principios. El juez Freddy Orellana y la fiscal general Consuelo Porras, así como otros en el Ministerio Público, actuaron para deshacer los resultados de 2023. Declararon nulo al partido gobernante Movimiento Semilla. Intentaron despojar de legitimidad al presidente, a la vicepresidenta y a 23 diputados. Persiguieron a funcionarios, periodistas y líderes indígenas que defendieron el voto. Esto es la misma judicialización excesiva sobre la cual advertimos en este Consejo en 2023, cuando tanto Porras como Orellana perseguían los mismos fines políticos disfrazados de aplicación de la ley. Es la ley convertida en arma para revertir la voluntad popular. Es lawfare. Afortunadamente, vimos a la Corte de Constitucionalidad actuar ayer, como lo dijo el ministro de Exteriores. Ayer, la Corte emitió un comunicado reafirmando su sentencia del 14 de diciembre de 2023. Señaló que los actos del juez Orellana amenazan la democracia, la soberanía popular y el orden constitucional. Declaró nulas y sin efecto jurídico sus resoluciones, incluida la supuesta anulación de Semilla. Le advirtió que detuviera toda acción contraria a la Constitución y reiteró que los resultados de las elecciones de 2023 son inalterables. Acogemos con satisfacción esta decisión. Demuestra que Guatemala aún cuenta con guardianes judiciales que defienden su Constitución. Pero, señor, una sentencia es solo el comienzo. Ahora llega la prueba de la plena observancia y de la protección real de los que han sido perseguidos. Le pedimos a este Consejo que emita una declaración de conformidad con la solicitud del Gobierno de Guatemala, que emita una declaración que, primero, reafirme la verdad básica de que las elecciones de 2023
representan el único mandato democrático legítimo en Guatemala. Segundo, la declaración debería reconocer el comunicado de la Corte de Constitucionalidad como la guía constitucional vigente. En tercer lugar, la declaración debería denunciar el lawfare de forma clara y por su nombre condenando el abuso del Poder Judicial y Fiscal utilizado para anular la voluntad certificada del electorado. Y en cuarto lugar, la declaración debería mandatar al secretario general para que despliegue una misión de alto nivel conforme a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática, en consulta con este Consejo y con el Gobierno de Guatemala, para hacer tres cosas. En primer lugar, verificar el cumplimiento del fallo de la Corte de Constitucionalidad. En segundo lugar, monitorear y reportar cualquier represalia o nuevo caso de lawfare. Y en tercer lugar, proponer medidas de confianza que fortalezcan la independencia judicial y protejan la integridad de los procesos electorales futuros. Colegas, en la segunda mitad de 2023, esta organización se mantuvo al lado de Guatemala para garantizar una transición pacífica. Ayer, la Corte más alta de Guatemala volvió a defender ese mismo principio democrático. Nuestra tarea ahora es la de asegurarnos de que se respete en la práctica y no solo en el papel el fallo de esa Corte. Esta es la decisión ante nosotros. O trazamos una línea hemisférica firme en contra de esta guerra legal, o al condenarlo invitamos a que se imite en otros lugares. Debemos elegir esa línea, la que trazó el pueblo guatemalteco en las urnas y que reafirmó ayer la Corte de Constitucionalidad. No debe haber ninguna duda de la posición de la OEA. Debemos ser vistos como defensores de la democracia, de la justicia y de la voluntad soberana del pueblo de Guatemala, y en contra de la guerra legal en todas sus formas. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Antigua y Barbuda. Tomamos debida nota y estaremos atentos a la propuesta de declaración que efectúe Guatemala para someterla a consideración del Consejo Permanente. Les recuerdo que a partir de ahora corremos conforme a las disposiciones reglamentarias con el límite de tiempo, y el micrófono se va a cortar una vez utilizado el tiempo máximo establecido en el reglamento, considerando que las dispensas solicitadas expresamente con la debida oportunidad y las personas que la intervinieron ya concluyeron. A continuación tiene la palabra Paraguay. Muchas gracias, presidente, y permítame antes que nada expresar la solidaridad del pueblo y gobierno del Paraguay con los pueblos afectados por el huracán Melissa, principalmente Jamaica, Haití, República Dominicana y Bahamas. Saludo la presencia del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez Alvarado. Muchas gracias por el informe y es un honor contar con su presencia en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Señor presidente, señor ministro, la delegación del Paraguay desea expresar su profunda preocupación ante los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la República de Guatemala, donde el presidente constitucional Bernardo Arévalo ha denunciado la existencia de graves amenazas al ordenamiento constitucional y democrático, razón de la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente. El Paraguay acompaña la solicitud del Gobierno de Guatemala para analizar las denuncias sobre los abusos en la aplicación del derecho penal con el intento de influir indebidamente en los resultados electorales del 2023 para revertir los nombramientos de las autoridades legítimamente electas y evitar la renovación de autoridades judiciales prevista para el 2026. Debemos seguir con atención, sentido de responsabilidad y solidaridad hemisférica las denuncias formuladas por el jefe de Estado guatemalteco que señalan las actuaciones del Ministerio Público y de ciertos sectores del Poder Judicial que podrían constituir una tentativa de ruptura del orden democrático. En este contexto, mi delegación considera oportuno recordar el proceso electoral guatemalteco de 2023, que este fue observado de manera integral por la Misión de Observación Electoral de la OEA,
que fuera solicitada por el gobierno anterior. Dicha misión concluyó que las elecciones se desarrollaron en un ambiente de libertad, transparencia y respeto a la voluntad popular, confirmando la legitimidad del mandato conferido por el pueblo de Guatemala, aunque también alertó y expresó preocupación sobre la extrema judicialización del proceso electoral y las múltiples amenazas a la institucionalidad electoral. Asimismo, las misiones llevadas a cabo por el exsecretario general de esta organización en momentos críticos de la transición reforzó lo actuado por la misión de observación electoral en las pasadas elecciones. En este marco, el Paraguay reafirma los principios expresados por este Consejo Permanente en la Resolución 1236, adoptada el 15 de noviembre de 2023, mediante la cual los Estados miembros condenaron cualquier intento de deslegitimar el proceso electoral y obstaculizar la transición democrática. Me permito recordar asimismo que el presidente Santiago Peña estuvo presente en Guatemala en enero de 2024, donde contribuyó activamente a superar el momento de tensión registrado durante el proceso de la ceremonia de asunción del presidente Arévalo. En esa ocasión, junto a otras delegaciones extranjeras, expresó su firme respaldo al proceso constitucional que permitió la juramentación del entonces presidente electo de Guatemala. Hoy más que nunca resulta esencial defender en Guatemala los pilares fundamentales de las democracias representativas: la realización de elecciones libres y transparentes, acatando los resultados electorales, el respeto al Estado de Derecho, a la separación e independencia de poderes, a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En ese sentido, saludamos la reciente decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que mediante su comunicado 12-2025 del 29 de octubre, reafirmó el orden constitucional y la vigencia del proceso electoral de 2023. Este pronunciamiento representa un paso significativo en la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y el respeto a la voluntad popular. Señor presidente, el Paraguay expresa su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Guatemala y exhorta a que se preserve el orden constitucional y la institucionalidad democrática, en estricto apego a la Carta de la OEA y a la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, alentamos al secretario general y a los órganos competentes de la organización a mantener su acompañamiento activo en el marco de sus mandatos y en base a las solicitudes que reciba del gobierno de Guatemala, a fin de contribuir a la estabilidad democrática, al diálogo institucional, al fortalecimiento del Estado de Derecho en ese país hermano. El Paraguay reitera su compromiso con el fortalecimiento y la preservación de la democracia en nuestro hemisferio, como fundamento esencial para la paz, la justicia y el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, Paraguay, por su intervención. A continuación tiene la palabra Belice. Thank you, Mr. Chair. Gracias, señor His Excellency presidente. Carlos Ramiro Su Martínez, Excelencia Foreign Carlos Minister of the Ramiro Republic of Martínez, Guatemala, ex Mr. Secretary ministro de General, Asuntos Exteriores Chair of the de Permanent Guatemala, señor Council, secretario distinguished general, ambassadors presidente and del colleagues. Consejo Permanente, distinguidos Our delegation embajadores y thanks the colegas. distinguished Foreign Nuestra Minister delegación of Guatemala for his quisiera delegation's agradecer al presentation, distinguido and to the Chair of the primer Permanent Council ministro de Guatemala for por convening this su special session. presentación y por haber convocado Belize takes esta note reunión. with concern Belice toma the nota report con on recent preocupación del developments informe sobre that have los prompted the government of acontecimientos Guatemala to recientes recommend que han this special llevado session of the al gobierno de Permanent Council. Guatemala que recomiende una sesión Belize especial del recognizes Consejo that said Permanente. developments may Belice carry reconoce grave que estos implications desarrollos for the pueden tener constitutional implicaciones and graves democratic order in para el Guatemala, orden our democrático Central y American constitucional neighbor. en Guatemala, The right to nuestro vecino democracy and en the obligation to Centroamérica. promote El and derecho a la defend it are democracia y la unambiguously obligación set de out in the defenderla Inter-American Democratic se Charter. establecen de manera The no existence of ambigua en la provisions Carta which allow for Democrática. member La states to existencia refer de matters to the disposiciones que Permanent permitan Council que of the OAS los is a estados le reminder of our refieran, collective remitan responsibility temas to treat al Consejo these matters Permanente with the indican highest que tenemos la importance. responsabilidad colectiva de tratar Mr. estos Chair, temas con la Belize mayor strongly importancia. believes that democracy and the rule of law Creemos are que la inseparable democracia to the y permanence of el peace, derecho, stability, and el Estado de security in the Derecho son hemisphere. inseparables Our para el region's Estado de progress on the seguridad en el protection of hemisferio. El fundamental progreso rights, de la collective security, región and y integral la protección development del depend on desarrollo strong integral y la seguridad depende de Threats to democracias democracy seguras. demand Las this amenazas a la organization's democracia close attention, exigen la as atención any de disruption esta to these core organización. principles not Una only undermines the affected member separación states, de estos but also principios no solo afectan reverberates across the entire region. a los estados
en sí, this sino regard, Mr. Chair, tiene believes consecuencias urges en the toda la immediate región. En cessation of este all actions sentido, that seek to impede ordenamos the el fundamental cese de right to todas las democracy, acciones the rule que of law, limitan and the el proper acceso a la function democracia, al of Estado de democratic Derecho y el institutions. funcionamiento adecuado de las Chair, instituciones while democráticas. recognizing that these Presidente, are a la vez complex que and evolving reconocemos que issues, estos son temas my delegation complejos y en reaffirms desarrollo, its mi steadfast delegación support for established reafirma su democratic principles, apoyo pleno por stability, and the los rule of law. principios democráticos, la estabilidad y el Estado de Belize remains Derecho. closely engaged Belice in monitoring permanece developments and supports the OAS's siguiendo de efforts cerca in los strengthening desarrollos y apoyamos democracy los esfuerzos and de the la rule of OEA law in para Guatemala. fortalecer la Thank you, Mr. democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la delegación de Belice. A continuación tiene el uso de la palabra Uruguay. Embajador. Gracias, señor presidente. Uruguay se suma a las manifestaciones de solidaridad con los pueblos de Jamaica, Haití, Bahamas y República Dominicana afectados por el huracán Melissa. Señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, don Carlos Ramírez Martínez Alvarado, a quien tuve el gusto de conocer en Montevideo junto al presidente Arévalo durante la asunción del presidente Yamandu Orsi. Muchas gracias por la presentación realizada. Uruguay agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente destinada a analizar la grave situación que atraviesa nuestra hermana República de Guatemala. Tomamos nota con mucha preocupación de lo expuesto por el señor ministro y reiteramos la importancia de poder abordar el tema en este foro. Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Carta de la OEA y el artículo 17 de la Carta Democrática Interamericana, la cual constituye el marco jurídico y político fundamental para la defensa y promoción de la democracia en nuestro hemisferio. El marco jurídico interamericano refleja que la democracia constituye un elemento central del sistema interamericano que se complementa con la protección de los derechos civiles, políticos y sociales consagrados en la Declaración y la Convención Americana de Derechos Humanos, así como en el respeto a la voz del pueblo pronunciada en elecciones libres y justas. En este sentido, Uruguay valora que Guatemala haya invocado legítimamente la Carta Democrática una vez más para solicitar asistencia ante una amenaza cierta e inminente a su institucionalidad democrática, posibilidad que establece este instrumento. Uruguay entiende que resulta esencial reiterar y respetar la voluntad del pueblo guatemalteco que se pronunció en elecciones generales libres en el 2023, eligiendo a Bernardo Arévalo de León como su presidente. El proceso electoral que lo llevó a la presidencia fue evaluado como un proceso transparente y representativo, tanto por las misiones de observación electoral de la OEA como por la comunidad internacional en su conjunto. De la misma manera, expresamos nuestra alarma en relación a la sistemática persecución penal que se verifica y se mantiene contra periodistas, defensores de derechos humanos, jueces y representantes de la ciudadanía. Este tipo de persecución, que en algunos casos, como el del periodista Rubén Zamora, incluye la prisión por opiniones, son contrarios a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos, socavan la libertad de expresión y socavan la democracia. Saludamos, por supuesto, la decisión de la Corte Constitucional que aquí se acaba de comentar y que dejó sin efecto este intento de justamente vulnerar el orden constitucional y nos unimos a este cuerpo en el sentido de seguir monitoreando la situación, dado que hasta que no se reconstituya la institucionalidad en el Ministerio Público a través del proceso de selección que el año que viene tendrá lugar en Guatemala, creo que seguimos con una amenaza latente a la cual debemos estar atentos. Ante lo expuesto, consideramos que cualquier intento de revertir los resultados electorales mediante el uso indebido del derecho penal, la instrumentalización de la justicia para fines políticos, afecta a los fundamentos del Estado de Derecho y debe ser señalado por la comunidad internacional, porque erosiona la gobernabilidad institucional. Señor presidente, creemos fundamental que la región continúe monitoreando la situación con miras a asegurar la observancia de los principios de la Carta Democrática Interamericana, preservar el funcionamiento institucional de conformidad a la Constitución de la República y el Estado de Derecho y la defensa del orden democrático. Muchas gracias. Muchas gracias a la delegación de Uruguay. Tiene la palabra Brasil, embajador.
Muchas gracias, señor presidente. Quisiera agradecer la presentación del ministro de Exteriores de Guatemala. Su presencia es un honor para nosotros este día. Desde 2023, este Consejo ha estado siguiendo la situación política y contribuyendo para la democracia en Guatemala. Como participante de la misión de representante del Consejo Permanente de la OEA, que visitó Guatemala durante la toma de presidencia del presidente Bernardo Arévalo, cumplimos con nuestro propósito de apoyar la democracia y el respeto a la voluntad popular. Vemos con gran preocupación las acciones desestabilizadoras y reafirmamos en este contexto la creación de la CELAC con respecto a la situación en Guatemala el 28 de octubre. Esta declaración habla de los recientes acontecimientos y de las implicaciones posibles para la democracia en Guatemala. Estas acciones indican un patrón de persecución política de las autoridades legítimamente electas y de los procesos electorales afectados. En diciembre de 2023 aprobamos la resolución 1240. Nadie pone en duda que la lucha contra la corrupción en el sector público es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Estos son objetivos que se tienen que alcanzar con pleno respeto a los principios democráticos. Cualquier instrumentalización política de esta agenda debe ser condenada, puesto que corroe por dentro a la democracia. Brasil reafirma que la voluntad del pueblo guatemalteco expresada en las elecciones de 2023 se tiene que respetar. Todos los actores tenemos que actuar de conformidad con los límites del orden jurídico en Guatemala, de conformidad con la democracia. Y el secretario general Albert Rabney habló también de la institución del fortalecimiento del orden democrático en Guatemala para la defensa de la democracia en el país. Es importante que el secretario general mantenga al Consejo informado sobre la situación en Guatemala, incluido a través de los informes. Guatemala fue un caso de éxito. La unión de todos los Estados miembros en defensa de las instituciones democráticas contribuyó eficazmente al respeto a la voluntad popular. Un caso único, diría yo, que se tiene que estudiar, porque la regla había sido no el consenso, sino el disenso con respecto a contribuir a la democracia. Y la estrategia vencedora, señor presidente, pasó por el diálogo con las autoridades y todos los actores sociales, creando espacios de convergencia. Siempre debemos mantener canales abiertos con todos, pero sin dejar de lado el propósito de evitar que las tentativas de desestabilización, vengan donde vengan, puedan desestabilizar el gobierno de Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias, Brasil, por su intervención. Tiene el uso de la palabra México, embajadora. Gracias, señor presidente. Mi delegación saluda y da la bienvenida al señor canciller Carlos Ramiro Martínez. México se suma a las expresiones de preocupación de la comunidad internacional ante los recientes acontecimientos en la hermana República de Guatemala y toma nota de la resolución emitida ayer por la Corte de Constitucionalidad, la cual reafirma una vez más la validez de los resultados electorales del proceso democrático de 2023. A invitación del propio Gobierno de Guatemala y junto a los distinguidos embajadores de Antigua y Barbuda, Brasil, Estados Unidos y El Salvador, México tuvo el honor de formar parte de la misión especial del Consejo Permanente de la OEA, que acompañó el proceso de transición presidencial en enero de 2024, con el propósito de facilitar el diálogo entre los distintos actores políticos y contribuir a una transición de mando pacífica y ordenada. Nuestro país reitera, señor canciller, su deseo de que las instituciones del Estado guatemalteco respeten plenamente el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas durante las elecciones generales de 2023, cuyo resultado refleja el ejercicio soberano del pueblo de Guatemala. El Estado mexicano, con base en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región y que los estados tienen la capacidad de promover y consolidar la democracia representativa, respetando el principio de no intervención.
En apego a los principios rectores de nuestra política exterior, en particular los de respeto a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, manifestamos nuestro deseo de que en Guatemala prevalezcan el orden democrático, la estabilidad institucional y el diálogo constructivo entre los diferentes actores. Cualquier modelo de democracia debe ajustarse a los principios de derecho internacional. México reafirma los lazos históricos de amistad y vecindad y buen entendimiento político que unen a nuestros pueblos y gobiernos y expresa su confianza en que prevalecerá la madurez democrática de todos los actores políticos y la voluntad del pueblo guatemalteco. Gracias, presidente. Muchas gracias, México, por su intervención. A continuación tiene la palabra Bolivia. Embajador. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a la distinguida delegación de Guatemala por solicitar la convocatoria de esta sesión extraordinaria de nuestro Consejo Permanente y saludamos de manera especial la presencia del señor Canciller Carlos Ramírez Martínez en esta sesión. Compartimos la preocupación sobre las amenazas persistentes y sistemáticas que ponen en riesgo el orden constitucional y la voluntad democrática expresada por el pueblo guatemalteco. En ese sentido, hemos conocido y coincidido con el comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos sobre la situación en Guatemala, publicado el pasado 26 de octubre. El pasado 24 de octubre, el juez Freddy Orellana emitió una orden espuria declarando la nulidad absoluta del partido Movimiento Semilla con el objetivo de dejar sin efecto los cargos obtenidos por ese partido en las elecciones del 2023 y declarar vacantes las posiciones del presidente, vicepresidente, 23 diputaciones, alcaldías y concejalías, por increíble que parezca, 2 años después del ejercicio de estos cargos públicos. Sin considerar que la Corte Constitucional, como máxima autoridad judicial del país, estableció en una sentencia del 14 de diciembre del 2023 que ninguna acción judicial o administrativa podría alterar o impedir los efectos del proceso electoral y ordenó a todas las autoridades respetar la toma de posesión y el ejercicio hasta la conclusión de los cargos electos. Ante esta situación, el 26 de octubre del presente año, el presidente Bernardo Arévalo de León se dirigió al pueblo de Guatemala para alertar sobre graves riesgos al orden democrático y constitucional, señalando que se está utilizando el sistema de justicia penal de manera indebida para perseguir a funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, periodistas y pueblos indígenas. El presidente afirmó que el Ministerio Público, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, con la participación del juez Freddy Orellana, impulsa procesos judiciales sin legitimidad con el propósito de alterar nuevamente los resultados de las elecciones de hace 2 años atrás, desconocer a las autoridades que fueran electas por voto popular y así frenar el cambio previsto en el sistema de justicia para el siguiente año 2026. Finalmente, el día de ayer conocimos con agrado el pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad que declaró con lugar la solicitud de asistencia para la debida ejecución de la sentencia de 14 de diciembre de 2023, dejando sin efecto las aventuras jurídicas golpistas que pretendían perturbar el orden democrático en Guatemala. Señor presidente, la defensa de la democracia es un principio irrenunciable para Bolivia, como lo es para toda nación que ha luchado por la autodeterminación y la justicia social. Recordamos que nuestra región ha sido testigo de reiterados intentos por socavar procesos democráticos y por ello debemos ser firmes en oponernos. Es preocupante que instancias del sistema judicial y del Ministerio Público en Guatemala continúen emprendiendo acciones que buscan desconocer la decisión soberana del pueblo manifestada en las urnas, la intención de anular la personalidad jurídica de un partido político ganador y con ello cuestionar la legitimidad de un gobierno constitucional, constituye, y hay que decirlo con todas sus palabras, un claro intento de quiebre constitucional e interrupción de la democracia. En ese sentido, alertamos que el uso indebido del Ministerio Público y el sistema judicial para estos fines representa una grave amenaza al orden constitucional, al principio de preclusión electoral y a la institucionalidad democrática, bases fundamentales hoy protegidas por la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana. Finalmente, señor presidente, propusimos y seguimos proponiendo hoy que la Organización de Estados Americanos continúe acompañando el proceso democrático en Guatemala, reafirmando así el compromiso regional con la defensa de la democracia, la institucionalidad republicana y el Estado de Derecho como principios fundamentales del sistema interamericano.
En ese marco, saludamos la visita del secretario para el fortalecimiento de la democracia, Sebastián Klajevich, en representación de nuestro secretario general, quien se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para dialogar sobre la situación del país ante hechos recientes, encuentro que representa un importante paso en la búsqueda de soluciones institucionales que fortalezcan la democracia en Guatemala. Desde Bolivia, donde justamente estamos transitando por un proceso de transición política, en el marco del pleno respeto a la democracia, volvemos a respaldar firmemente al legítimo presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y a todo el pueblo guatemalteco en su derecho a vivir en una democracia plena. Bolivia condena todo intento de alterar el orden constitucional y reitera su solidaridad con el pueblo de Guatemala, sumándose a al proyecto que vaya a ser presentado en esta sesión. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a Bolivia por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra la delegación de Canadá. Gracias, señor presidente, señor ministro Martínez Alvarado, sus excelencias, colegas. Quisiera expresar primero nuestras condolencias a todos los afectados y a aquellos que han perdido sus viviendas, seres queridos y medios de vida después del huracán Melissa. Quisiéramos expresar nuestra solidaridad con la comunidad caribeña. Estamos dando seguimiento a la situación muy de cerca. Canadá ha trabajado muy de cerca con sus socios humanitarios para dar apoyo y coordinar intervenciones para poder asistir a las poblaciones afectadas y estamos con ustedes en estos momentos tan difíciles. Canadá agradece la sesión especial del Consejo Permanente y también para proteger el Estado de Derecho. Vemos que hay fuerzas que quieren minar las instituciones democráticas de Guatemala. La voluntad del pueblo guatemalteco debe ser respetada y para eso Canadá reconoce la resolución de la Corte de Constitucionalidad que apoya los resultados de la elección 2023. Las misiones de observación, incluyendo la misión de observación de la OEA a las elecciones 2023, se llevaron a cabo. Certificaron que las elecciones llevaron de forma justa y libre, respetando el proceso electoral. La OEA, por medio de su misión de observación en Guatemala, tuvo un papel importante para salvaguardar sistema electoral a través de los sistemas democráticos. Condenamos todos los esfuerzos en su contra. Es un momento en que debemos todos unirnos para proteger los principios de la Carta Democrática Interamericana y unir nuestra voz para defender la democracia en Guatemala. Estamos participando activamente para apoyar las instituciones democráticas de Guatemala y sus elecciones. De hecho, el embajador de Canadá en Guatemala ha trabajado con los actores democráticos principales y los líderes democráticos para asegurarse que el proceso sea transparente, oportuno y alineado completamente con la Constitución de Guatemala. Para apoyar estos esfuerzos, Canadá está financiando una iniciativa local para promover la rendición de cuentas con otros socios internacionales. Canadá ha fomentado las instituciones para asegurar la democracia, para defender la democracia y el Estado de Derecho. Canadá también incluye la participación democrática, en particular entre las mujeres indígenas, tanto a nivel nacional como local. Reiteramos nuestro compromiso firme con los derechos humanos y el Estado de Derecho en Guatemala y en todas partes de las Américas. La facilitación por parte de la OEA, de la participación de los Estados miembros, es muy propicia para que todos expresen su solidaridad con el pueblo de Guatemala. En 26 de octubre, en la reunión con el secretario general, expresamos nuestro apoyo al gobierno democráticamente electo de Guatemala. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Canadá por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Argentina, embajador. Señor presidente, gracias por haber organizado esta sesión extraordinaria del Consejo. Saludo con gran respeto y afecto al señor Canciller de Guatemala. Saludo con mucho afecto y respeto también al señor Canciller de la República Dominicana. Señor presidente,
Es una sana práctica que no se judicialice la política y no se politice la justicia. Esa sana práctica es más fácil expresarla que asegurarla en la realidad. Pero una institucionalidad democrática fuerte, a partir de la división de poderes, son los instrumentos que tiene el sistema democrático para ejercer los controles y balances imprescindibles. Tenemos en la región regímenes que no respetan la Carta Democrática de la OEA, violando sistemáticamente los derechos humanos, haciendo desapariciones forzadas y no respetando las instituciones del asilo y las garantías consulares. Es responsabilidad de esta organización no hacer silencio frente a esas violaciones y resulta fundamental que también la OEA actúe como un sistema de alerta temprana para prevenir que países que tienen gobiernos elegidos democráticamente puedan ser amenazados desde afuera y desde adentro de sus países. La delegación argentina quiere agradecer especialmente la presencia del señor canciller de Guatemala y por haber solicitado esta sesión especial para tratar este tema, porque no solo nos permite a los miembros respaldar al sistema democrático guatemalteco, sino funcionar como un sistema de alerta temprana en favor de la democracia y prevenir la existencia de nuevos regímenes autoritarios y dictatoriales. La delegación argentina reconoce muy especialmente la declaración del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, en pos de solidarizarse con el gobierno democrático de Guatemala, demostrando que no es la diplomacia del silencio, sino mantener la voz alta frente a cualquier amenaza a nuestras democracias. Señor presidente, déjeme concluir afirmando que defender la existencia de gobiernos democráticos en el hemisferio no es una violación al principio de no injerencia, es el deber jurídico y moral de los firmantes de la Carta Democrática de la OEA, que es entender que la existencia de regímenes autoritarios y dictatoriales en el continente representan una amenaza contra nuestras democracias. Mantengamos esta solidaridad activa con Guatemala y con cualquier caso que pueda ocurrir y seamos conscientes que mientras tengamos gobiernos en el hemisferio que violen la Carta Democrática, los mismos representan una amenaza a nuestras democracias y que la OEA debe ser la voz de los sin voz que continúan siendo torturados, detenidos arbitrariamente y desaparecidos forzadamente o forzados a dejar sus países para salvar sus vidas. La Argentina reafirma su compromiso con la democracia de Guatemala y continuará elevando su voz por aquellos que no lo pueden hacer. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Argentina, por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Estados Unidos. Adelante. Thank you, Mr. Chair. Presidente, The United States los welcomes this Estados Unidos discussion and agradece thanks esta Guatemala for conversación y calling us agradece a all here Guatemala today. por convocarnos hoy. The United States Los and Estados Guatemala have a Unidos strong y partnership Guatemala working tienen una together alianza to fuerte eliminate trabajando illegal juntos para immigration, eliminar la combat migración narcotics ilegal, trafficking, and terrorist combatir criminal el organizations narcotráfico such as y Barrio las 18, organizaciones counter malign influence in our delictivas como region, Barra and 18 promote the prosperity of our two para countries. promover la prosperidad de los dos países The de la United States región. Los reaffirms Estados Unidos its commitment reafirma to su a democratic compromiso Guatemala. para con una Guatemala We call democrática. on Guatemalan Hacemos un institutions llamado a and las other instituciones de responsible Guatemala y actors otros to work actores together on responsables ensuring para the trabajar continued juntos para asegurar stability la estabilidad of the strong continua partnership we de have las forged with the alianzas Guatemalan fuertes que government. hemos forjado con el gobierno de Guatemala. Under President Trump's leadership, Bajo el the United liderazgo del States presidente seeks to Trump, los strengthen Estados Unidos institutions, buscan protect fortalecer las instituciones, fundamental freedoms, proteger las and libertades defend and fundamentales y reinforce defender y electoral reforzar integrity. la integridad And we will electoral. continue to protect the Seguiremos U.S. homeland by protegiendo a advancing la shared patria security and guatemalteca prosperity por medio de objectives los with President Arevalos' objetivos compartidos de Thank los you. presidentes de los dos gobiernos. Muchas gracias. Estados Unidos por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Colombia. Gracias, señor presidente. Mi delegación extiende sus saludos a la mesa principal y agradece al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala por su presentación. De igual manera, expresamos nuestra solidaridad con todos los países afectados por el huracán Melissa esta semana. Acudimos a esta sesión extraordinaria con profunda preocupación. La erosión del orden democrático y el desequilibrio entre los poderes públicos en nuestra región siguen siendo amenazas que debemos enfrentar con decisión. El caso de Guatemala pone de manifiesto los riesgos que enfrentan nuestras democracias
cuando el Poder Judicial se utiliza para alterar decisiones legítimas y amedrentar a quienes defienden la legalidad. Desde 2023 hemos advertido en esta sala sobre los riesgos de manipulación institucional que intentaron impedir la toma de posesión del presidente y vicepresidenta electos. Gracias a la firmeza de la Corte de Constitucionalidad, la movilización ciudadana, el acompañamiento de la OEA y de líderes regionales, incluyendo al presidente Gustavo Petro, se garantizó la legitimidad de la elección y el respeto a la voluntad popular. Como afirma nuestro presidente, la democracia no es solo votar, es garantizar derechos, fortalecer instituciones y proteger a los ciudadanos frente al abuso del poder. Esta afirmación subraya la necesidad de proteger a los líderes democráticamente electos frente a intentos de criminalización y deslegitimación. Entre 2023 y 2025 se ha observado un patrón de persecución penal contra jueces, fiscales, defensores de derechos humanos, periodistas y representantes de los pueblos indígenas en Guatemala, con el fin de bloquear la renovación de autoridades judiciales, generar miedo, desconfianza y parálisis institucional. Como ya se ha mencionado en esta sesión, un juez declaró la nulidad absoluta del partido Movimiento Semilla, buscando dejar sin efecto los resultados de las elecciones de 2023. Este fenómeno alerta sobre un riesgo mayor. Actores internos y externos pueden instrumentalizar la institucionalidad judicial para criminalizar a líderes democráticamente electos, deslegitimarlos ante la ciudadanía e incluso despojarlos de las posiciones que les ha otorgado su propio pueblo democráticamente. Proteger a estas autoridades es crucial porque su criminalización amenaza la estabilidad institucional, la confianza ciudadana y el Estado de Derecho. Los informes de la Misión de Observación Electoral en el 2023 y de la Misión Especial de Observación de la Elección de Autoridades Judiciales en el 2024 han documentado intentos sistemáticos de desestabilización y emitido recomendaciones para preservar la legitimidad de los procesos electorales y judiciales. En este contexto, la elección de nuevos jueces adquiere especial relevancia. Una judicatura independiente garantiza imparcialidad y fortalece la confianza en las instituciones, protegiendo la democracia frente a abusos de poder. La OEA ha acompañado estos procesos, promoviendo criterios de transparencia e imparcialidad que refuercen la legitimidad de los nombramientos judiciales y el Estado de Derecho. Estamos convencidos que la captura de instituciones erosiona la confianza ciudadana, amplía desigualdades y debilita la estabilidad regional. La experiencia de Guatemala nos recuerda que sin justicia independiente no es posible fortalecer las democracias. Llamamos a todos los Estados miembros de la OEA a brindar asistencia a Guatemala en defensa del orden democrático. Defender la democracia en Guatemala es defenderla en todo el continente. Afortunadamente ayer tuvimos la noticia del pronunciamiento emitido por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, que constituye un paso decisivo en la salvaguarda del orden constitucional, al dejar sin efecto las resoluciones del Juzgado Séptimo Penal ya explicadas. El alto tribunal reafirmó que tales acciones representaban una amenaza a los derechos a elegir y ser electo, a la democracia y a la soberanía popular, recordando que los resultados del proceso electoral son inalterables. Colombia reafirma su apoyo al pueblo y al gobierno legítimo de Guatemala. Desde esta organización debemos seguir trabajando para garantizar que las instituciones actúen con transparencia, imparcialidad y en cumplimiento del mandato ciudadano, y que la criminalización de líderes democráticamente electos y defensores de derechos humanos no sea tolerada. Finalmente, es preciso reconocer que este riesgo no es exclusivo de Guatemala. La defensa de la institucionalidad, la independencia judicial y la protección de los líderes electos es una responsabilidad compartida de todos los pueblos del continente. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza frente a los intentos de debilitar la institucionalidad democrática. Muchas gracias. Muchas gracias a Colombia por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Perú. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, en primer lugar, extender la solidaridad del Perú con los estados del Caribe que han sufrido los recientes embates del huracán Melissa. Entrando a la temática que nos ocupa, la delegación del Perú saluda y agradece a su excelencia Carlos Ramiro Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, por su participación en esta sesión del Consejo Permanente y por su clara presentación en la que evidencia los esfuerzos que viene realizando su gobierno para afrontar los desafíos que vive su país. Desde el Perú
seguimos con atención los acontecimientos políticos en Guatemala y reconocemos que el país atraviesa una etapa crucial, cuyas decisiones y resultados pueden tener un impacto significativo en la democracia y en la preservación del orden institucional. Reafirmamos la importancia de mantener en todo momento la institucionalidad democrática, el equilibrio, la separación y la independencia de los poderes del Estado en estricto respeto de la Constitución y las leyes de Guatemala. Asimismo, deseamos subrayar que los partidos políticos constituyen una expresión organizada de la sociedad y desempeñan un papel esencial en toda democracia. Su reconocimiento y funcionamiento están íntimamente vinculados al marco normativo y al sistema electoral de cada Estado, y su fortalecimiento resulta clave para la consolidación democrática. La Organización de los Estados Americanos ha desempeñado un papel fundamental en el acompañamiento a los estados del hemisferio. En ese sentido, saludamos la asistencia y el respaldo brindados a Guatemala mediante las declaraciones y resoluciones adoptadas durante los años 2023 y 2024, así como las misiones realizadas a invitación de su gobierno, las cuales han contribuido al fortalecimiento de la democracia y de sus instituciones. El Perú mantiene una larga y fructífera relación bilateral con Guatemala, sustentada en la amistad, la cooperación y el compromiso compartido con los valores democráticos. En los últimos años, ambos países hemos expresado la voluntad de reforzar y diversificar esta relación. En ese marco, el Perú ha reiterado su respaldo al proceso democrático guatemalteco y su disposición de continuar acompañando los esfuerzos de Guatemala por consolidar la gobernabilidad, el desarrollo y la institucionalidad democrática. Finalmente, el Perú expresa su sincero deseo de que la situación en Guatemala se encauce mediante un diálogo amplio, transparente e inclusivo, que tenga en cuenta la voluntad popular, el respeto a su ordenamiento interno y la plena vigencia de las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Señor presidente, permítame concluir reiterando en esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente el firme compromiso del Perú con el multilateralismo, el fortalecimiento de la democracia y la cooperación en nuestro hemisferio, en línea con los propósitos y principios de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Perú, por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Panamá. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera iniciar extendiendo un saludo por parte de la Delegación de Panamá al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, su excelencia Carlos Ramiro Martínez. Agradecerle por su presentación, de la cual hemos tomado debida nota. Además, expresar nuestra solidaridad a los países afectados por el huracán Melissa. La Delegación de Panamá agradece la convocatoria de esta sesión extraordinaria para abordar una situación que merece nuestra atención y análisis conjunto. Nos reunimos para examinar los desafíos que enfrenta la institucionalidad democrática guatemalteca. En este contexto, Panamá expresa su respaldo al presidente Bernardo Arévalo y al pueblo guatemalteco. Este respaldo se fundamenta en nuestro compromiso sostenido con la defensa de los valores democráticos de nuestra región, compromiso que constituye un elemento central de la política exterior panameña y de los principios del sistema interamericano. La solicitud del Gobierno de Guatemala ante este Consejo merece nuestra consideración cuidadosa. Cuando un presidente democráticamente electo expresa preocupaciones sobre la estabilidad institucional y señala acciones que podrían afectar el orden constitucional, la OEA tiene la responsabilidad de examinar la situación y ofrecer su acompañamiento. En 2023, el pueblo guatemalteco ejerció su derecho al voto. La OEA, a través de su misión de observación electoral, acompañó y validó ese proceso. Los guatemaltecos eligieron al señor Bernardo Arévalo como su presidente. Las acciones relacionadas con el movimiento Semilla, los cuestionamientos judiciales a los resultados electorales y las situaciones que han afectado a funcionarios públicos, defensores de derechos humanos y periodistas representan motivos de preocupación que merecen nuestra atención. Esta preocupación se incrementa cuando observamos que algunas de estas acciones provienen de instituciones que tienen como función esencial garantizar la justicia y la legalidad. La confianza en el sistema judicial es fundamental para la estabilidad democrática y cualquier percepción de politización de las instituciones judiciales requiere un análisis cuidadoso.
La comunidad internacional ha seguido con atención estos acontecimientos. Diversos actores han expresado observaciones sobre aspectos relacionados con la administración de justicia. La OEA ha compartido informes de sus misiones de observación. Esta información nos permite comprender mejor la situación. Adicionalmente, consideramos relevante el proceso de renovación de autoridades judiciales programado para el 2026. Guatemala se prepara para designar simultáneamente al fiscal general, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el Contralor General de Cuentas y magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Este proceso, que no ocurría de forma tan amplia desde 1996, representa una oportunidad importante para fortalecer la independencia y credibilidad de las instituciones de justicia. El contexto actual cobra particular relevancia en función de este proceso de renovación institucional que se avecina. Panamá ha mantenido una posición consistente en este tema. En enero del 2024 participamos en la declaración conjunta en apoyo al presidente Arévalo y a la institucionalidad democrática guatemalteca. Este compromiso se mantiene bajo la administración del presidente José Raúl Mulino. Señor presidente, Panamá considera conveniente que este Consejo Permanente, primero, reafirme la legitimidad del gobierno del presidente Bernardo Arévalo y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas en 2023. Segundo, exprese su preocupación ante cualquier acción que pueda utilizar las instituciones judiciales de manera que afecte el orden democrático y constitucional. Tercero, considera ofrecer el acompañamiento de la OEA al proceso de renovación de autoridades judiciales en 2026 con el fin de apoyar la transparencia, idoneidad y respeto a los principios democráticos. Y cuarto, transmite un mensaje de apoyo a la institucionalidad democrática guatemalteca, reiterando que la comunidad interamericana permanece atenta y comprometida con el fortalecimiento democrático. Guatemala es un Estado miembro valioso de nuestra organización y del sistema de la integración centroamericana. Su estabilidad democrática contribuye a la paz y el desarrollo de nuestra región. Es nuestro deber acompañar estos procesos cuando las instituciones democráticas requieren fortalecimiento. El pueblo guatemalteco aspira legítimamente a vivir en un país donde se respete su voluntad electoral, donde las instituciones funcionen con independencia y donde la justicia actúe conforme a derecho y no a intereses particulares. Panamá continuará acompañando esa aspiración legítima. Continuaremos apoyando el fortalecimiento democrático guatemalteco porque al hacerlo reafirmamos nuestros propios valores democráticos y contribuimos al bienestar de nuestro hemisferio. Muchas gracias. Muchas gracias, Panamá, por su intervención. Se toma nota también de la solicitud hecha al Consejo Permanente a efectos de que sean canalizadas a través de la declaración que propondrá Guatemala. A continuación tiene la palabra Costa Rica. Embajadora. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro Martínez, secretario general, secretaria general adjunta, representantes permanentes y observadores. Tengo el honor de dirigirme a ustedes para agradecer la presentación del señor ministro Carlos Ramiro Martínez y referirme a la situación que atraviesa actualmente la hermana República de Guatemala. Al respecto, me permito dar lectura al comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República de Costa Rica el pasado 27 de octubre, titulado En apoyo a la democracia en Guatemala. Cito. El Gobierno de la República de Costa Rica expresa su firme respaldo al gobierno democrático del presidente Bernardo Arévalo y al valiente pueblo de Guatemala, que hoy enfrentan un claro intento de golpe de Estado por parte de algunos sectores y elementos dentro del Poder Judicial de ese país. Ninguna institución está por encima de la voluntad soberana del pueblo, que ha sido expresada a través del sufragio sagrado. No es aceptable que grupos de interés y antidemocráticos instrumentalicen la institucionalidad y a través de la justicia, entre paréntesis, lawfare, para mancillar la democracia. Costa Rica hace un llamado al pueblo guatemalteco, a la Organización de los Estados Americanos y a la comunidad internacional para que juntos defendamos los principios democráticos, la independencia de poderes y el respeto a los resultados electorales. Fin de la cita. Señor presidente, Costa Rica reitera en este foro, una vez más, su firme compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la separación de poderes y la integridad de los procesos electorales en las Américas. Muchas gracias. Muchas gracias, Costa Rica, por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Ecuador.
Embajadora. Creo que la línea ha sido clara. La OEA se está pronunciando, se ha pronunciado. Respaldamos la Guatemala democrática, respaldamos al presidente Bernardo Arévalo, elegido democráticamente en elecciones reconocidas, proceso electoral de 2023. Más allá de eso, señor presidente, señor secretario general, señora secretaria adjunta, damos la bienvenida al señor ministro de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala, embajador Carlos Ramiro Martínez Alvarado. Este es un foro regional, espacio de diálogo, espacio de escucha, tal como lo declara la Carta Democrática Interamericana. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Yo subrayo, sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. El Ecuador es respetuoso de la institucionalidad del proceso electoral de 2023, como lo he dicho, que declaró como legítimo triunfador al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, y considera que el espíritu de cooperación hemisférica debe seguir guiando los esfuerzos de este Consejo Permanente, promoviendo siempre la paz, la convivencia democrática y el respeto mutuo entre los Estados. En ese sentido, reafirma su disposición para acompañar de manera prudente y respetuosa toda iniciativa encaminada a fortalecer la institucionalidad democrática en Guatemala. Saluda la decisión de trabajar junto a la sociedad civil guatemalteca por funciones independientes, transparentes y con claras líneas éticas, combatiendo toda forma de lawfare. Invitamos a la generación de espacios de construcción, y en eso nos unimos a la propuesta de Brasil, espacios de convergencia desde la palabra política, la palabra jurídica, en donde haya posibilidad del abierto debate y la certeza de la no utilización de la función judicial para la persecución sin amparo constitucional. Finalmente, la República del Ecuador hace voto para que los mecanismos internos, incluyendo la acción de la Corte de Constitucionalidad del día de ayer, permitan superar este episodio, fortaleciendo el orden en Guatemala. El Ecuador saluda con beneplácito el buen sentido de los diversos estamentos de la OEA y sus misiones, así como la acertada reacción de quien preside tanto la OEA como este Consejo Permanente en la gestión para construcción, para constatación de las posibilidades de puentes, para la búsqueda de soluciones, y al Estado de Guatemala por activar este espacio democrático y con las líneas democráticas claramente definidas, el espacio que surge del más genuino propósito y decisión de integración. Bienvenido este aporte a la cultura de integración, bienvenido, señor ministro de Relaciones Exteriores de la hermana República de Guatemala, tiene usted nuestro apoyo. Muchas gracias por su intervención a Ecuador. A continuación tiene el uso de la palabra Honduras. Embajador. Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, nuestra delegación se solidariza con los países recientemente sacudidos por el huracán Melissa. Deseamos su pronta recuperación. Cuando uno lee un libro, algo yo no sé por qué lo da por sentado, y hace unos días he estado leyendo el libro del embajador José Fiallo, quien ahora está en Costa Rica, pero estuvo aquí en la OEA justo cuando la crisis del 2023 de Guatemala. Dice en su libro, Guatemala, con su herencia maya palpitante y su presente henchido de contradicciones, emergió en 2023 como escenario de una confrontación que desbordó lo electoral. Las urnas resguardaron una voluntad popular clara, pero esa voluntad fue sitiada desde el poder institucional por fuerzas empeñadas en desnaturalizar el mandato soberano. En ese contexto, cada documento, cada resolución, cada voto en la OEA se convirtió en un acto de afirmación o de evasión, en una piedra arrojada o en a un puente tendido. Cuando vemos esto, creemos que eso ya pasó, porque se está hablando como si fuese el pasado. Y de hecho, en lo personal me sorprendió hace unos días
darme cuenta que es una realidad la crisis en Guatemala y que no ha pasado. Pero ha tenido la solidaridad de todos los países que estamos aquí, incluso nuestra presidenta Xiomara Castro estuvo esa noche de las elecciones y amaneció ahí con otros presidentes y otros ministros y se solidarizó también a través de la cuenta X y etcétera. Pero si nosotros vemos bien esto, no es solo Guatemala, sino que es algo que se está dando como una fórmula que pretende aplicarse, no quizá en todos los países, pero sí en muchos. Y hago un paralelismo porque es importante hacerlo. A un mes de las elecciones en Honduras, nuestro país, y lo digo como jefe de esta delegación, por ejemplo, en OEA, hemos dado total apertura para que vayan a ver, a observar, a chequear cualquier calificativo de las elecciones en Honduras. No obstante, la oposición desde hace un tiempo viene tratando de judicializar, tratando de dar ese ambiente de que las elecciones no serán libres, de que nos queremos quedar en el poder, etcétera, lo cual es totalmente falso. ¿Para qué? Para que suceda lo mismo que después sucedió en el caso de Guatemala. Estar atacando a un gobierno para no dejarlo trabajar. Una manera de estar desde adentro de Guatemala que no les importa los intereses del pueblo guatemalteco, igual que estos en el caso del pueblo hondureño, para no dejarlos trabajar y en próximas elecciones presentar este gobierno no sirvió, no hizo lo que iba a hacer, pero realmente es ese complot que hay, que es el que debemos de ver más allá de si va a haber algo, ¿qué puede haber? Un golpe de Estado, es lo que ya nosotros sufrimos en el 2009 en Honduras y sabemos que eso es fatal para cualquier país y ojalá se haya aprendido la lección. Así que mi gobierno de la presidenta Xiomara Castro se solidariza totalmente con la democracia en Guatemala, con su presidente Bernardo Arévalo y damos la bienvenida, amigo Carlos Ramírez, aunque sea en estas circunstancias, pero Honduras está ahí con Guatemala. Gracias. Muchas gracias a Honduras por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra la delegación de Chile. Chile se suma a las expresiones de condolencias a las delegaciones de Jamaica, Haití, Panamá y República Dominicana por las pérdidas de vidas humanas y daños ocasionados por el huracán Melissa. Señor Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Chile expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Guatemala, agradece la convocatoria a esta sesión extraordinaria y valora la información que ha presentado en su intervención. Saludamos la reciente resolución de la Corte de Constitucionalidad de dicho país que reafirma la vigencia del orden constitucional y la inalterabilidad de los resultados electorales. Chile confía que esta decisión contribuirá a cerrar un capítulo complejo y permitirá a las autoridades guatemaltecas concentrar sus esfuerzos en continuar fortaleciendo sus instituciones y consolidando la gobernabilidad del país. Chile reafirma su compromiso con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a la voluntad popular como pilares fundamentales de la convivencia hemisférica. En ese marco, observamos con preocupación la creciente tendencia a la instrumentalización política de los sistemas de justicia, fenómeno que debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y constituye una amenaza seria para el Estado de Derecho y la democracia misma. Asimismo, nos sumamos a las expresiones de preocupación por la persecución a personas defensoras de derechos humanos y por la situación del periodista José Rubén Zamora, quien representa un caso emblemático del uso malicioso de las instituciones y de la erosión del Estado de Derecho. Señor presidente, Chile ha sido consistente en su convicción de que las tensiones democráticas no se resuelven debilitando las instituciones, sino fortaleciendo sus mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, las diferencias entre poderes autónomos deben resolverse dentro del orden constitucional, con respecto al debido proceso y de cara a la ciudadanía, a objeto de dotar de legitimidad las decisiones que se adopten. Por ello, alentamos a todos los actores políticos e institucionales de Guatemala a continuar privilegiando el diálogo, respetando la voluntad popular y el equilibrio de poderes, a fin de avanzar en la gobernabilidad y en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para finalizar, Chile expresa su disposición a continuar acompañando,
junto a los demás Estados miembros, el fortalecimiento de la institucionalidad democrática en Guatemala. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra Haití. Merci, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor Je tiens presidente. à commencer par vous Quisiera comenzar dire notre appréciation pour les mots de diciendo que sympathie apreciamos que vous avez bien las voulu palabras adresser que les aux ha pays membres, dirigido a la los países Jamaïque, la miembros, a République Haïti Jamaica, et les Bahamas, República Dominicana, qui ont subi les Bahamas y Haití, conséquences du que han passage sufrido du las cyclone Melissa. consecuencias del paso del ciclón En Haïti, Melissa. particulièrement les pluies En Haití, torrentielles especialmente ont provoqué des las inondations consecuencias qui debido ont a détruit las des inundaciones que infrastructures et han causé des destruido pertes la de vie infraestructura y causado pérdidas Je saisis de vidas l'occasion pour humanas. saluer le Quisiera aprovechar ministre des Affaires la étrangères du ocasión Guatemala, para ici saludarlo, présent, qui est ministro venu de Asuntos Exteriores de attirer Guatemala, que ha davantage venido notre attention para sur ce qui se passe dans hacer ce que pays pongamos más et atención faire le incluso point sur cette en lo situation. que está sucediendo en su En país y effet, hacer un la balance démocratie sobre la situación. subit des La assauts au democracia Guatemala. Des assauts qui está menacent la amenazada stabilité du pays. en Guatemala. Esto amenaza la estabilidad del país. En question Y le tenemos choix que effectué démocratiquement et librement evitar que se par ponga le en peuple peligro guatémaltèque. la decisión y la elección Haití que ha tomado soutient el toutes les pueblo de initiatives Guatemala. Haití apoya qui seront todas las prises iniciativas par notre que organisation. tomará Sortie nuestra communiqué en droit de organización délégation sur place en cuanto a pour comunicados y la soutenir delegación la démocratie para dans ce pays. apoyar la democracia en este país. Car l'instrumentalisation et la Pues la politisation de la justice instrumentalización y la politización de la constituent justicia des dangers constituyen pour peligros les valeurs démocratiques que para nous los partageons valores dans cette democráticos organisation que compartimos en esta et qui organización doivent être y que condamnés. se deben Il est de notre devoir à condenar. tous A de nous todos tenir aux nos côtés des dirigeants corresponde élus et du el peuple estar al lado guatémaltèque. del pueblo guatemalteco y de Nous los sommes d'autant plus dirigentes touchés par electos. cette situation que Estamos Haïti aussi tan afectados por esta situación que nous Haití, œuvrons dans des conditions difficiles también au rétablissement des institutions en démocratiques. condiciones difíciles queremos el Guatemala es un país restablecimiento de las qui actuellement instituciones apporte democráticas. Guatemala es un país solidarité hermano agissante que à mon pays par contribuye l'envoi de con contingents solidaridad qui œuvrent aux côtés a des través de forces de sécurité contingentes a mi haïtiennes. país que trabajan Monsieur le ministre, al lado de las fuerzas Madame l'ambassadeur, de seguridad de Haití. le Guatemala Señores peut ministros, compter sur le soutien señor d'Haïti. presidente, Guatemala puede contar con el apoyo de Haití. Muchas gracias. Muchas gracias, Haití, por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra la misión observadora permanente España. Gracias, señor presidente. Nos sumamos a las condolencias y expresamos nuestra solidaridad con las víctimas y afectados por el huracán Melissa. Quiero saludar al canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado, que ha viajado hasta esta sede de la OEA, y agradecerle su exposición clara ante este Consejo Permanente. Señor canciller, la democracia no es un destino, sino una construcción constante. En ese empeño seguimos al lado de Guatemala. Compartimos la preocupación manifestada por el secretario general Randim en su reciente comunicado y nos sumamos al llamamiento a todos los actores para que contribuyan a mantener la estabilidad y el diálogo institucional para fortalecer la democracia y preservar el orden constitucional. Quiero recordar que España apoyó la misión de observación electoral para Guatemala en 2023 para las elecciones generales desarrolladas con plena legitimidad, donde se eligió a Bernardo Arévalo como su presidente constitucional. En aquel contexto complejo de transición democrática, mi país manifestó de manera clara y en reiteradas ocasiones nuestro respaldo a la institucionalidad democrática en Guatemala. Hoy reiteramos ese compromiso, porque aquel episodio no fue un punto y aparte. Los desafíos persisten y precisamente por ello la comunidad internacional y en particular España sigue acompañando al Gobierno y al pueblo guatemalteco en su firme voluntad de fortalecer el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. En ese sentido, actualmente España apoya la misión especial de observación electoral de autoridades judiciales que seguiremos con atención. En 2024 hemos contribuido financieramente al mecanismo de seguimiento de la CIDH en Guatemala,
Un proyecto que ha permitido avances significativos en la mejora del cumplimiento de las recomendaciones en materia de derechos humanos que la Comisión dirigió al Estado de Guatemala con miras a evaluar e impulsar su cumplimiento y que ha contribuido a que Guatemala haya salido del capítulo 4B del informe anual de la CIDH, una labor que reconocemos al Gobierno de Arévalo. También seguimos apoyando otras iniciativas clave para la estabilidad regional, como el proyecto de paz de la OEA para la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala. Para concluir, en este Consejo Permanente hoy reiteramos que Guatemala cuenta con el acompañamiento firme y respetuoso de España en su camino hacia un futuro más democrático, inclusivo y justo. Muchas gracias. Muchas gracias a España por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra la misión observadora permanente de Francia. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario general, señora secretaria general adjunta, señores ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, señoras y señores embajadores y representantes permanentes, estimados colegas, quisiera añadirme a las indicaciones que se han dado con respecto a los países afectados por el huracán Melissa. Pero antes de tomar la palabra en nombre de Francia, quisiera pedir la autorización al comienzo de mi presentación de poder leer la intervención de la Unión Europea que no pudo estar presente hoy. Por favor. Merci. Gracias. Entonces, Francia, primero. Francia sigue de cerca lo que sucede en Guatemala y las implicaciones sobre la estabilidad democrática e institucional. Francia y sus socios de la Unión Europea se han movilizado para apoyar la democracia en Guatemala desde las elecciones generales de 2023, cuyos resultados electorales fueron validados y declarados inalterables por el Tribunal Supremo Electoral. La misión de observación electoral de la Unión Europea, al igual que la de la OEA, han concluido que este escrutinio fue adecuado. Francia ha podido expresarse varias veces durante este Consejo Permanente en el marco de la transición que llevó a que se tomara la posición el presidente Arévalo en 2024 para marcar el apego al Estado de Derecho y a la institución democrática en Guatemala. Francia y sus socios de la Unión Europea siempre han sido fieles a esto. Desde 2024 se estableció un régimen de medidas restrictivas para solicitar rendición de cuentas a los que, a través de sus acciones, han minado la democracia y el Estado de Derecho en Guatemala. Es prueba de ello. Ante la persistencia de amenazas, estas medidas han sido fortalecidas en junio de 2025. Señor presidente, Francia permanece vigilante y desea continuar estas declaraciones y acciones, y sobre todo con el grupo G13 en Guatemala, del cual es presidente pro tempore. También felicito la acción decisiva de la OEA a favor de la democracia en Guatemala. Francia ha apoyado financieramente el establecimiento de la misión de elecciones judiciales que tendrá lugar en 2026. Y Francia permanece determinada a acompañar las reformas del presidente Bernardo Arévalo, cuyo respeto del mandato que se le ha dado por el pueblo guatemalteco y en coherencia con los valores democráticos que Francia y Guatemala comparten. Muchas gracias. Con respecto a la Unión Europea, la Unión Europea acoge la resolución del Tribunal Constitucional del 29 de octubre que determina el movimiento semilla que no puede ser anulado y confirma la legalidad y validez de los resultados de las elecciones de 2023. Sin embargo, la Unión Europea ve con preocupación las intenciones de minar el orden democrático y el Estado de Derecho en Guatemala, incluyendo a través de acciones legales tomadas por la Fiscalía General y otros miembros del Poder Judicial contra funcionarios del gobierno civil. La Unión Europea ha expresado reiteradamente sus preocupaciones con respecto a la instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala y la persecución o intimidación de funcionarios públicos, autoridades democráticamente electas, líderes indígenas, la sociedad civil, medios de comunicación
y operadores del sistema judicial. Recordamos que el Consejo ha impuesto medidas restrictivas sobre 8 individuos y una entidad para acciones que socavan la democracia, el Estado de Derecho y la transferencia pacífica de poder en Guatemala. Estas sanciones específicas buscan que rindan cuentas las personas responsables de apoyar, apoyo o beneficiarse de acciones que minan la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica de poder en Guatemala. La Unión Europea ha sido un socio consistente de todos los sectores de la sociedad guatemalteca y está a favor de la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible, y permanecerá así. Vamos a seguir de cerca los desarrollos, sobre todo dadas los nombramientos de autoridades judiciales y electorales en 2026, lo que representa una oportunidad histórica para fortalecer las instituciones democráticas. Agradezco a la representante permanente observadora de Francia y también en este momento con representación de la Unión Europea por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra la misión observadora de carácter permanente de Italia. Gracias, señor presidente. Ante todo, quería expresar yo también nuestra cercanía y solidaridad a los países del Caribe afectados por el huracán Melissa. Agradecemos a la delegación guatemalteca la convocatoria de esta sesión extraordinaria y saludamos al ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Su Excelencia Carlos Ramiro Martínez Alvarado. Italia ha seguido muy de cerca y con atención la evolución de los acontecimientos en Guatemala, debido también a los lazos de amistad que nos unen y a las excelentes relaciones bilaterales. Durante años, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano ha contribuido al proyecto de la zona de adiacencia entre Guatemala y Belice para una solución pacífica de la contienda bilateral y medidas de confianza mutua entre los dos países. Y está ahora dispuesta, a raíz también del pedido del secretario general Ramdin, a financiar parcialmente la misión especial para el monitoreo de los nombramientos y de las elecciones que afectarán próximamente al sistema judicial guatemalteco. En este respecto, el 2026, como ha sido recordado también por el ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, será un año crucial para la democracia en este país centroamericano. Se debe encarar con la convicción de que los principios rectores y que tienen que marcar el rumbo a seguir para todas las partes involucradas deben ser, y no podría ser de otra manera, para el bien del país, el respeto del Estado de Derecho, de las reglas, de los resultados electorales de 2023 monitoreados por la OEA y la transparencia. Asimismo, gracias a la misión de la OEA, es fundamental que se abran espacios de diálogo entre los diversos actores en materia de reforma judicial. El diálogo es fundamental tanto para discutir y debatir sobre los contenidos como para, entre comillas, desarmar el lenguaje y suavizar los tonos que en una situación de conflicto intenso pueden ser violentos. En este contexto tan difícil valoramos mucho el papel de la OEA y del secretario general, al que le brindamos nuestro apoyo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la misión de Italia por su intervención. A continuación tiene el uso de la palabra el secretario general. Quisiera darle la bienvenida al ministro de Asuntos Exteriores, Carlos Ramiro Martínez Alvarado, de República Dominicana, distinguido presidente del Consejo Permanente, distinguidos representantes. Quisiera reconocer al embajador de Guatemala ante los Estados Unidos, director general asistente, colegas. Señor presidente, antes de comenzar quisiera acompañarlo a usted y a los Estados miembros que han expresado solidaridad para con los pueblos y los países afectados por el paso del huracán Melissa. Jamaica, Cuba, Bahamas, República Dominicana,
han sido seriamente afectados por este gran huracán. También quisiéramos hacer un llamado a todos los Estados miembros y a los observadores permanentes para que asistan en la medida de lo posible a estos países en sus esfuerzos de recuperarse del impacto del huracán Melissa. Señor presidente, me dirijo a usted con un sentido profundo de responsabilidad y un compromiso firme a los principios que nos unen a todos como miembros de la Organización de Estados Americanos. Y esta es una de las ocasiones en las cuales el valor de la OEA como una institución democrática multilateral se ha demostrado. Desde sus inicios, nuestra organización ha estado guiada por una dedicación firme hacia la promoción y la consolidación de la democracia representativa, uno de los 4 pilares de la OEA. Y sabemos que promover e integrar la cultura democrática y la aceptación de los valores que lo acompañan toma tiempo, esfuerzos, y siempre tenemos que luchar contra los que no quieren tener ese tipo de cultura integrada, pero debemos continuar. Es dentro de este marco histórico que la Secretaría General está monitoreando de cerca los desarrollos recientes en la República de Guatemala. La presentación de hoy, y le doy gracias al ministro Martínez por los detalles que presentó, presenta no solo un relato detallado de estos eventos, sino una reflexión crítica de los patrones y consecuencias de las amenazas relacionadas con la democracia en Guatemala. Señor presidente, quiero ser inequívoco en mi opinión. La Organización de Estados Americanos se posiciona firmemente en la defensa de la democracia, el orden constitucional y la voluntad soberana de los pueblos a lo largo de todo el hemisferio. Estos no son ideales abstractos, son los fundamentos de la paz y la prosperidad para todos los pueblos de las Américas. Es en este contexto que reafirmamos la importancia de salvaguardar el funcionamiento pleno y no interrumpido de las instituciones democráticas en Guatemala, en adhesión estricta a la Constitución y el Estado de Derecho. El pueblo de Guatemala ejerció sus derechos democráticos en las elecciones generales de 2023, un proceso que se llevó a cabo con transparencia, legitimidad e integridad. Nuestra misión observadora electoral confirmó, y otros lo han hecho también, confirmó la credibilidad de ese proceso y los resultados fueron claros. Como resultado de esa legitimidad, el presidente Bernardo Arévalo fue elegido como presidente de Guatemala. Esta decisión democrática, en nuestra opinión, y como lo han indicado varios hoy aquí, debe ser respetada por todos los actores. La opinión reciente de la Corte de Constitucionalidad no deja ninguna incertidumbre, ninguna duda con respecto a la legitimidad del presidente electo y su gobierno. Cualquier tentativa de minar este mandato afecta, por tanto, no solo a la estabilidad de Guatemala, sino los valores democráticos que nosotros defendemos colectivamente en el hemisferio. La Secretaría General llama entonces a todas las actores institucionales, judiciales y gubernamentales que actúen con responsabilidad y con un compromiso general hacia el diálogo y que se adhieran a los principios democráticos y al Estado de Derecho del país. La vía del futuro tiene que ser de unidad, de fortalecimiento institucional y no de querer mantener el poder político. Recordemos que la legitimidad de las instituciones democráticas se basa en la confianza del pueblo. Esta confianza se tiene que proteger y ganar día a día. Y las elecciones que fortalecen el Estado de Derecho y tienen una gobernanza efectiva e inclusiva. Señor presidente, como respuesta a la solicitud de Guatemala que se envíe una misión especial para apoyar las segundas elecciones, se ha designado para que visite Guatemala prontamente con el objetivo de fortalecer los procesos democráticos. Quisiera agradecer a España, Francia, Suiza
Suecia, Noruega, Italia y las Naciones Unidas por haber brindado los fondos necesarios para esta misión. Estimados representantes, este es un momento que exige claridad y unidad. Y quisiera reiterar aceptación y respeto de procesos democráticos y el resultado se debe respetar. La Secretaría General permanece activa en la implementación de los mandatos de los Estados miembros de proteger y fortalecer la democracia en Guatemala y a lo largo de todo el hemisferio. Ministro de Exteriores Martínez, como lo hemos dicho anteriormente, lo reitero, OEA está al lado del gobierno de Guatemala y del pueblo de Guatemala para mantener la democracia, el orden democrático, facilitar la paz, la prosperidad económica, el progreso social y el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general, por su intervención. Para ir concluyendo, quisiera otorgarle la palabra nuevamente a Su Excelencia el ministro Carlos Martínez Alvarado para que pueda hacer una breve intervención. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Los motivos por los que Guatemala solicitó esta sesión extraordinaria y mi venida a esta ciudad y a este edificio que es nuestra casa no son los deseables. Hubiera querido venir bajo otras circunstancias a compartir con ustedes otras cosas, pero la situación por la que estamos viviendo nos hizo solicitarla. Quiero agradecer al secretario general por el trabajo y el acompañamiento que ha dado la Secretaría. Quiero agradecer, por supuesto, a los Estados miembros que también desde el 2023 han estado trabajando de cerca. Es muy grato ver acá a algunos embajadores que, como bien mencionaba el embajador Sanders, estuvieron de cerca en el proceso, visitaron Guatemala en diciembre del 23 y estuvieron en ese largo 14 de enero, acompañando la toma de posesión. También a los Estados miembros que han apoyado políticamente, no solo con gestos, al mismo tiempo con algunas sanciones, pero también con recursos, por ejemplo, para que esta misión que va a llegar a Guatemala en los próximos días de fortalecimiento de las instituciones democráticas pueda acompañarnos en los procesos que se darán el próximo año. Como dijo una delegación, hace 30 años que no coincidía la elección de todas estas instancias y el momento político pues plantea precisamente retos que seguramente en el 96 no existían. Y hoy es la gran tarea de sacar adelante esto de la mejor manera posible. Estamos de una vez trabajando y pensando en las elecciones del 2027 que van a empezar a decidirse el próximo año. Y hay que tener los ojos puestos, por supuesto, ahí. Yo agradezco a los Estados miembros su interés. Vamos a seguir trabajando de cerca. Esperaría venir a visitarlos por otras razones, pero sí les reitero el compromiso de la administración del presidente Arévalo con el Estado de Derecho, con la democracia, con el respeto a los derechos humanos y con la lucha contra la corrupción. Esto último, creo yo, es parte de lo que ha desatado los demonios contra la administración, provocando un escenario cada vez más difícil en términos de gobernabilidad, de acciones del gobierno que a la larga son en beneficio de la población. Así que muchas gracias, secretario general, secretaria general adjunta, presidente del Consejo, y a ustedes, representantes permanentes, delegados, por esta sesión que me permitió compartir con ustedes la situación que estamos viviendo y escuchar de ustedes esos gestos de preocupación, de solidaridad y de apoyo que mi país agradece profundamente. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. Este Consejo Permanente ha estado y estará disponible cada vez que lo solicite cuando se trate del resguardo de la democracia en Guatemala, así como de cualquier otro Estado miembro, porque la democracia es uno de los pilares que guían el accionar de esta organización. No habiendo más solicitudes de uso de la palabra, hemos concluido el orden del día de esta sesión extraordinaria. Las intervenciones y comentarios formulados durante la presente sesión quedarán debidamente reflejados en el acta correspondiente.
Deseo nuevamente agradecer la información que nos ha compartido esta mañana el señor Canciller de la República de Guatemala, a quien expresamos nuestro reconocimiento por su presencia y participación en esta sesión del Consejo Permanente, así como su delegación que lo acompaña el día de hoy. Esta presidencia valora el compromiso de los Estados miembros con la institucionalidad y el fortalecimiento de la democracia en Guatemala y reitera que el Consejo Permanente permanecerá atento a los desarrollos que se produzcan en esta nación hermana, exhortando a los actores nacionales a mantener un enfoque de diálogo y cooperación que contribuya a la estabilidad democrática y al fortalecimiento institucional del país. Agradezco a todas las delegaciones por su participación, por cierto al secretario general también por su intervención y a la secretaría que ha hecho posible esta sesión. Se levanta la sesión.